Amigos de Camino Astral, ¿cómo estamos? Pues justamente nos encontramos con Marcia Trejo, que nos enseña su libro La Llorona, nuestra otra madre. Híjole, yo ya me lo aventé, la verdad es que fue otro rollo, fue una cosa bien distinta porque había cosas que había como en rumores, otras en leyendas urbanas, pero ya verlo desde este punto fue así como de, caray. Ok, Marcia, cuéntanos un poquito, un poco de La Llorona, ¿cómo es este personaje? Porque aparte es un personaje que todo el mundo lo asocia con terror y realmente no es de terror. Es más bien un personaje terriblemente dramático y doloroso. La Llorona es, digamos, el número uno en el top 10 de los fantasmas mexicanos. Y es un fantasma muy, muy complejo. Y curiosamente es un fantasma que todos conocemos, o conocemos a alguien que la vio, la escuchó y demás, y sin embargo es muy poca la información. La investigación tiene bastantes fuentes, pero nos encontrábamos lo mismo una y otra vez. De hecho, el texto es una autoría con Raúl Gómez Miguel. Y cuando empezamos a arrastrar a La Llorona, nos fuimos hasta el México prehispánico. Entonces seguimos la historia no solo de un personaje, sino la historia de un pueblo. O sea, tiene varios antecedentes prehispánicos bastante interesantes. De entrada, se supone que hubo varios presagios que anunciaron la llegada de los españoles. Y uno de ellos hablaba que la Cihuacóatl bramaba por las noches y gritaba: hijitos míos, todos nos habremos de morir, hijitos míos, ¿a dónde os habré de llegar? Y la Cihuacóatl vestía precisamente de blanco. Y dejaba también un cuchillo de pedernal en una cuna, en el tianquis, y entonces eso significaba que quería ser alimentada. Tenemos otras figuras como son la Ciguateteo o bien Ciguapipiltin, que eran las mujeres que morían en parto. Entonces sus fantasmas aparecían en el cruce de caminos durante las noches y le hacían daño a los niños. Y tenemos a las Itzimimes, que se supone que eran mujeres que iban a acabar con la población cuando se cumpliera el ciclo de 52 años. Entonces, digamos, eso es lo prehispánico. De ahí pasamos a lo que es la colonia, donde este concepto se funde totalmente con una nueva visión del mundo y se transforma en algo totalmente distinto. Okay. Oye, muchos han criticado de si no es esta Llorona un vestigio de justamente los indígenas que lloraban después de la conquista española, ¿no? Después de esa masacre, esa bola de violaciones que hubo. Entonces, tiene también que ver, o sea, digo, ya nos comentas que aparte en el México prehispánico ya existía como tal, ¿no? Pero ¿no crees que se haya como intensificado o cambiado desde el punto de vista después de la conquista? Por supuesto. De hecho, antes de la conquista era una diosa. Okay. Con la conquista, obviamente, uno de los procesos muy normales en cualquier conquista, y sobre todo con características tan violentas, es que las deidades anteriores son convertidas en demonios o en fantasmas o seres inferiores, pierden su divinidad. Y es precisamente lo que le pasa a la Cihuacóatl. Esto es, esta diosa termina convirtiéndose en una mujer, pero no en cualquier mujer, sino una mujer que iba en contra de las normas de la época. Y es ahí donde se empieza a volver muy trágico el asunto. Si nosotros nos checamos la historia de La Llorona, le va terrible. O sea, de veras es un fantasma muy dramático. Es un fantasma, digamos, aparte, digamos, el esposo, el padre de los hijos, él no le pasa nada. Okay. En algunas referencias se dice que se muere. Ajá. Pero de hecho... Pero no hay como una venganza o no hay porque algo. Bajo la ley de la época él no hizo nada malo. Okay. O sea, él es se supone, Nuño Montes Claros, es un español de alta cuna, se amanceba, ¿verdad?, con María Luisa, que es una mujer muy bella, mestiza, pero obviamente no se podía casar con ella, ni se iba a casar nunca con ella porque no estaba a su altura social. Solo podía ser su barragana, esto es lo que actualmente conocemos como su amante. Y él no tenía obligación alguna con los niños. Los niños que nacieran de ese matrimonio, si él quería y se le pegaba la gana, podía reconocerlos, si no, no había el menor problema. Y él no le fue infiel a ella porque él se casó con una española. Ok. Y entonces ella nada más fue la amante. Ella fue y nada era más la algo amante. común en la época. Algo muy común en la época. Entonces él no estaba haciendo nada incorrecto. La que hizo lo incorrecto fue ella. Y además nos hablan de que, bueno, ella se entera de que él se casa, va y ve que se casa este hombre, obviamente con una española, que estaba de acuerdo a su alcurnia social, y bueno, enloquece y mata a sus hijos. Pero lo interesante es que Dios recoge las almas de estos niños y la castiga diciéndole: los vas a buscar por toda la eternidad. Pero estos niños ya están en el cielo. Sí, o sea, ya, para pasar la mejor vida. Exacto. Entonces ella está condenada a buscar algo que nunca va a encontrar. Ok. Y a sufrir la pérdida una y otra vez, sin esperanza de salvación. Hijo, o sea, totalmente esta satanización que se llevó a cabo de los dioses mexicas, bueno, los dioses prehispánicos y demás, ¿no? Oye, por ahí es una comparación que a mí me sacó de onda porque de momento dije, ay, estoy leyendo bien, por acá incluso en el cuadro, con la Virgen de Guadalupe.
Claro que A sí. mí me llamó muchísimo la atención. Digo, es la primera vez que oigo algo así. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, lo que pasa es que si nos vamos al origen, estamos hablando de la Cihuacóatl, era una diosa madre. Claro. La Llorona es una madre, Sí. pero que comete el peor de los pecados de la época, o sea, que es matar a sus hijos. O sea, el pecado ni siquiera tiene, en este caso, el delito ni siquiera tiene nombre. Y lo que le tocaba de castigo era ser metida en un saco era una culebra, un perro, un mono y un gallo. O sea, La tenían que meter a ella en la viva. lengua hispánica. No, en la ley española, las 7 Ok. partidas. Entonces la metían en un saco con esos 4 animales, ataban el saco y lo echaban al agua. Entonces imagínense el destino que le tocaba. Pero curiosamente en la leyenda pasa siempre algo que hace que este destino no se cumpla. O bien muere ella antes o desaparece su cadáver, pero no llega a cumplirse esta ley. Bueno, le toca otra peor, que es la ley, digamos, la ley de Dios, la ley divina, que dice que tiene que penar por siempre. Entonces estamos hablando de figuras maternas. Y la Virgen de Guadalupe, de hecho, es una figura que nace después de la caída de Tenochtitlan. Y finalmente es otra madre más. Nosotros cuando pensemos en la figura de la madre, psicológicamente hablando, la madre tiene 2 aspectos. Un aspecto benévolo y positivo y un aspecto negativo. Un aspecto negativo que deriva de que sabes que dependes por completo de una voluntad ajena a la tuya, que es la de la madre. Sí. Si la madre no te alimenta, te mueres de hambre. Si la madre te deja caer, te haces pedacitos, etc. Sí. Entonces, lo que se hace, estamos hablando de 2 niveles diferentes de comprensión de madre. Dentro de la concepción prehispánica, la figura de madre era al mismo tiempo dual, benéfica y hacía daño, pero no se entendía en ese sentido. O sea, si pensamos en la madre tierra te da alimento, te cuida, te protege, pero también te puede dar un temblor, también te puede dar sequía. Y este aspecto dual era perfectamente entendido en el México prehispánico. El concepto de madre virginal español es totalmente buena, noble, es más, ni siquiera tuvo contacto con un varón. O sea, es un nacimiento divino y anormal. Entonces, totalmente benéfica. Entonces, ¿qué se hace? Este concepto de madre se escinde, esto es de parte. La Llorona es la madre mala, que también incluso se le relaciona con la Malinche, y la Virgen de Guadalupe es la madre buena. Y sin embargo, tienen muchos elementos en común, muchísimos, porque sigue siendo la misma figura. Oye, y esta mezcolanza que se ha hecho, porque justamente te iba a preguntar de esto, ¿no? De la Malinche, por ejemplo. Y también no solo de la Malinche, sino también se ha hecho mezcolanza hasta con la tostada, que es un ente externo, ¿no? Aparte. Pero en estos casos, ¿qué ha pasado? Porque también mucha gente dice, es que yo no la vi en un río, no la vi en la ciudad, yo la vi en una casa y me espantó y me lloró y la vieron y todo. Bueno, ahí son varias cosas. Efectivamente se le relaciona con la Malinche. La Malinche en la historia de México es una gran traidora porque ayuda a los españoles, pero también es un personaje muy incomprendido. Sí. Si nosotros nos vamos a la época, la Malinche fue un regalo a Cortés. O sea, ella no tenía un poder de decisión. Ella la cualidad que tenía era hablar otros idiomas. Entonces lo que hizo fue sobrevivir. Y también tenemos que entender que esta traición en realidad no es una traición. O sea, lo que era el México prehispánico no era una unidad. Eso es mentira. O sea, era una gran cantidad de pueblos y Cortés aprovechó precisamente la rivalidad entre los pueblos para poder vencer a los mexicas. Si no hubiera existido esa rivalidad, no hubiera sido posible. La Malinche no tenía opción. O sea, era simplemente un regalo que tuvo que hacer, lo que su amo, su dueño, le pidió y le exigía. Okay. Entonces, si lo entendemos en ese contexto, se habla de ella de la gran traidora, sí, pero una gran traidora simbólica, no una gran traidora real. Realmente, okay. Y ahora, ¿cómo se mezcla con esas figuras? Nos vamos al origen prehispánico, que es precisamente la Llorona normalmente aparece donde hay agua. Entonces tú me dices, no, que a mí se me pareció en mi casa. Lo que pasa es que hay que entender cuándo surgió el relato. Por ejemplo, quien nos escuche, muchos conocieron el viaducto entubado. Sí. Originalmente, si nos vamos al principios del siglo pasado, 1920 todavía. Sí, las colonias que estaban a orillas de viaducto Río de la Piedad, así se llamaba, Río de la Piedad. Entonces eran casas. Entonces por ahí bajaba la Llorona y se decía que la escuchaban. Después fue entubado, por eso lo conocemos como viaducto Río de la Piedad, pero en realidad, si nos vamos a la esencia, sigue siendo río. Okay. Si nos ubicamos en la Ciudad de México, sí, estamos abajo de agua. O bien te dice, en mi casa sí, ¿y qué hay? Lavaderos, ¿qué hay? Pozos, ¿qué hay? Ríos. Okay. Yo creo que la Llorona es más bien
una gran necesidad humana, una gran necesidad explicativa que toma cuerpo en una leyenda. Ok. Y además creo que hay algo bien importante, no necesariamente algo tiene que ser tangible para creer en él. Algo nos está diciendo de quien le imagina, porque además lo increíble de este fantasma, y eso es lo maravilloso que tiene, es que existe en toda América Latina. Ok, eso es una buena pregunta. O sea, es toda América Latina. Toda América Latina, es más, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Ok. Aunque la versión del sur de los Estados Unidos es muy curiosa porque se supone que es una mujer que trabaja en una fábrica y esta fábrica echaba desechos tóxicos a un río de los cuales bebían y sus hijos por eso nacen con los pies palmeados. Ok. Pero si seguimos al personaje y nos vamos a Centroamérica y a Sudamérica, con ligeras variaciones es lo mismo. Es una mujer mestiza que se enamora de un español, que yace con él, que tiene hijos, él le engaña o la abandona. Ella es rechazada por el pueblo, mata a los hijos y los lleva a un río o los ahoga. Ok. Siempre es la misma historia, aunque con distintos nombres, normalmente viste de blanco o negro, pero normalmente es la misma estructura. Ok. Y si nos vamos más lejos todavía, nos podemos ir a Europa, podemos ir pensar, por ejemplo... ¿En Europa? Está, no la Este- Llorona propiamente, pero sí algo parecido. Sí, o sea, por ejemplo, en Inglaterra tenemos fantasmas que anuncian la muerte. Y son muy, muy comunes. Ok. Por ejemplo, la figura de la bueno, Banshee. Sí, no, la Banshee ya lo viste, ya fue. Sí, o sea, pero llega a anunciar muerte. Ok. O sea, es una mujer que llora. Sí. En España, antes de que, o sea, vamos, los españoles ya tenían un cantar, que nos hablaba precisamente de una mujer que mata a sus hijos y se los da de comer, y se llama la infanticida, y se los da de comer al marido. Entonces ya había como sí, estas, recuerdo, sí. estas referencias a mujeres que matan a sus hijos. Y probablemente si nos pusiéramos a hurgar, nos encontraríamos más mujeres que matan a sus hijos. ¿Por qué? Porque es la preocupación más elemental y básica de cualquier ser humano, esta dependencia absoluta hacia la madre. Ok, perfecto. Marcia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, La Llorona, nuestra Aquí otra está. madre? Échale un ojito. ¿Dónde lo podemos conseguir? Este libro es de Editorial Trillas, o sea, lo pueden encontrar en los centros culturales Trillas o en librerías como la que tienen letreros amarillos, Claro, ¿no? claro, sí, esas que están en una parte muy baja de una casa. También. También. Exactamente. Ok, sí. Y ahí es donde lo pueden encontrar, no hay versión en PDF, pero Ok. también, si no, pueden entrar a la página de Trillas y ahí aparecen los puntos de venta. Ok, perfecto. Entonces, Sí, ¿alguna red cuando social quieran. para que te puedan seguir tu trabajo? No, de hecho no tengo... No, ahorita no. No, Perfecto. pero Sí, no. hay otros libros, por si les interesa, Ok, sí. está uno que se llama Fantasmario Mexicano, Ok. también por la misma editorial, que es un diccionario de fantasmas, desde el México prehispánico hasta la actualidad y que abarca todo el territorio mexicano, Ok. que tiene más de 600 entradas. También es por Editorial Trillas, pueden encontrar otro que es para niños, que se llama Monstruos Mexicanos, ese está más difícil, que es Editorial Diana. Hay otro que se llama Guía de Seres Fantásticos de México Prehispánico, Ok. que ahí sí se sienta exclusivamente en el México Prehispánico, y ese es de Gedisa. Ok. Pues ya lo saben, ahora ya tienen bastante dónde leer, porque aparte, híjole, está padrísimo. Sí, Sí, la verdad, La sí. verdad es que sí, yo lo disfruté muchísimo. Debo decir que me tuve que aventar rápido por tiempo, pero lo disfruté muchísimo. Entonces, pues, muchísimas gracias, Marcia, y pues sigan con nosotros aquí en Camino Astral. Esperemos pronto tenerla de invitada ya en el programa. Entonces, Claro que sí. Pues ya nos estaremos viendo por allá. Muchísimas gracias. Síganos, denle like al video y sigan nuestras redes. Nos vemos la próxima. Hasta luego.